Pues en esta ocasión vamos a resolver el problema 5 de la OMM de 1987, que es el primer problema del segundo día. Suena extraño que el problema 5 sea el primer problema del segundo día, pero en esta edición y en la de 1988 los exámenes tenían 4 problemas cada uno, entonces por eso son 2 años en los que en total hay 8 problemas. Entonces vamos a resolverlo. Es un problema de geometría muy simple. Pues generalmente el primer problema es fácil de hacer, aunque ese orden, el orden de dificultad no siempre se respeta. Pues en esta ocasión este problema es sencillo también. Y bueno, el problema es un problema que dice de geometría, que dice lo siguiente, ¿no? Considere un triángulo rectángulo ABC donde la hipotenusa es BC, M es un punto en esa hipotenusa BC, P y Q son las proyecciones de M en los lados AB y AC, en los catetos. Pruebe que para ninguno de tales puntos M son iguales las tres áreas que se forman, BPM, la del triángulo BPM, la de MQC y la del cuadrilátero AQMP. Entonces, pues hay que dibujar esto para saber de qué va el problema, ¿no? Como ya solo de leerlo no puede imaginarse, pero pues el dibujo es imprescindible. M está sobre la hipotenusa, voy a trazar sus proyecciones Q y P y ya tengo las tres áreas a las que hace referencia el problema. ¿Cómo voy a abordar este problema? Bueno, ahí me imagino que o sea, el planteamiento lógico de cómo va uno a resolver el problema puede variar. Lo que yo voy a hacer es probar que si dos son iguales, que si dos de esas tres áreas son iguales, la tercera no puede ser. Entonces, pues voy a empezar con el cuadrilátero APMQ. Y para calcular su área, voy a ponerle nombre a la base y a la altura, ¿no? Que se llaman X y Y. Entonces, X y Y, ponerles X y Y a esos parámetros de mi problema, me permite calcular cuál es el área gris, ¿no? El área gris es X por Y. Y ahora voy a calcular el área el área rosa, el área que está aquí arriba. Lo que voy a usar es que es la misma base y voy a utilizar otra variable para la altura. Esa altura se va a llamar Y mayúscula. Entonces, como la base es la misma, yo puedo calcular el área como X por Y mayúscula sobre 2, porque es un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces, ahora puedo poner explícitamente Y en términos de la Y minúscula, ¿no? Porque si las dos áreas son iguales, tengo que X por Y mayúscula entre 2 debe ser igual a X por Y, y entonces Y debe valer el doble de Y minúscula, ¿no? La Y mayúscula es el doble de Y minúscula. Y entonces, pues voy a escribirlo, ¿no? Pues ya tengo esa información, tengo ahí un 2Y. Ahora voy a utilizar que los dos triángulos que se forman son de hecho proporcionales, son semejantes. Y eso es porque el ángulo en C lo comparten porque PM es paralela a AC. Entonces comparten este ángulo, comparten también el ángulo en B y en M, y los otros ángulos son de 90. Entonces es muy fácil, ¿no? No hay mucho que buscarle a esa semejanza, ¿no? Es bastante explícita. Y entonces a lo que voy a llegar es a que son proporcionales los lados. BP, que es Y mayúscula, entre MQ, que es Y minúscula, aquí está, BP entre MQ debe ser igual a PM entre QC, o sea, que aquí le puse X mayúscula, ¿no? Es el pedazo que falta de AC. Entonces, esto me da... la primera está en la proporción 2 a 1, eso ya lo sé. Y entonces voy a hacer voy a hacer, pues ya puedo poner X también en términos de X minúscula, y eso me va a dar X entre 2. Entonces, pues lo escribo, esto debe ser X entre 2 por la proporción, y ahora voy a calcular el área explícitamente en términos de X y de Y,
y eso debe ser base por altura sobre 2, o sea, x por y sobre 4. Y como bien había dicho, pues esa tercera área no puede ser igual si las primeras dos son iguales, y así termino mi problema. Espero que les haya gustado. Saludos y gracias.